Hoy vamos a hablar de la integralidad. Integralidad es una palabra que significa totalidad, significa entero y alude a aquello que está completo, ¿no? Que no le falta nada, ¿no? Y cuando hablamos de algo integral, estamos hablando de algo que está completo, que está lleno, y al referirnos a un hombre íntegro o integral más bien, estamos hablando de aquel que actúa coherentemente con lo que es y con lo que ha recibido, ¿no? Con lo que es y con lo que ha recibido, de una manera plena con lo que es y lo que ha recibido. Entonces, eso es muy interesante este término, porque un hombre íntegro es alguien que piensa con claridad, que ordena la información, ordena su vida, ordena lo que es de una manera coherente con su ser, con lo que quiere, y a esto llamamos una persona integral. Esa persona puede dar fe o puede responder por lo que piensa, por lo que hace, por lo que decide. Es decir, en pocas palabras, una persona integral es una persona que es responsable, responsable y coherente con lo que es, ¿no? Entonces, desafortunadamente, si nosotros miramos la vida del hombre, si miramos la historia, si miramos la realidad, tenemos que decir que el hombre no es integral, ¿no? En muchos aspectos de su vida no es integral. No actúa de manera integral. Podríamos dar muchos ejemplos hoy para empezar esta predicación. Muchos ejemplos de cómo el hombre actúa de una manera que no es integral, cómo el hombre actúa de una manera que es irresponsable. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. En el mundo se estima que 60.000 plantas, animales y especies de microbios son utilizados en la medicina, son utilizados en la nutrición y son utilizados de otras maneras por el hombre para su propio bien, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, 118 de los 150 medicamentos más recetados se basan en fuentes naturales, se basan en productos que provienen de la naturaleza y han sido particularmente importantes en el área del tratamiento del cáncer. Entonces imagínense, muchos de todos estos eh, medicamentos que se usan en las terapias contra el cáncer vienen de estas plantas medicinales, vienen extraídos de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, como resultado de las acciones humanas, incluida la sobreexplotación de estas especies naturales, la destrucción de los hábitats de manera irresponsable y no sostenible, pues ha hecho que los recursos de las plantas silvestres estén disminuyendo drásticamente cada día. A tal punto, mis hermanos, que hay muchas especies medicinales que se están acabando. En todo el mundo se estima que 15.000 especies de plantas medicinales pueden estar en peligro de extinción. Y las estimaciones sugieren que cada 2 años perdemos al menos una potencial droga importante. Cada 2 años, imagínense ustedes. En su mediocridad, el hombre se está matando a sí mismo, en su negligencia, porque el hombre está acabando con sus propios recursos, pudiendo evitarlo, invirtiendo obviamente en planes de contingencia que hagan que la producción de estas plantas nunca se acabe, ¿no? Pero el hombre no es integral, ¿no? El hombre más bien es mediocre y después con el tiempo es que se lamenta. Y ese es un ejemplo pequeño de la falta de integralidad del hombre, pero también podríamos estar hablando de muchos otros ejemplos, podríamos hablar de muchas otras formas en que el hombre está siendo irresponsable y no está actuando de una manera integral. Ahora, nosotros podríamos aquí, hoy,
hablar de la mediocridad, de la negligencia del Estado, de los estados, de las naciones, de nuestros dirigentes. Podríamos hablar mucho con todos estos ejemplos, podríamos hablar mucho de la falta de integralidad de nuestros líderes y de las personas que nos gobiernan, de los que están al frente de los ministerios de salud y todas estas cosas. Podríamos hoy hablar de los demás, porque nos es fácil mirar la paja en el ojo ajeno y nos es difícil mirar la viga que hay en nosotros. La realidad es que todos nosotros, en muchos sentidos, tenemos una falta de integralidad. No estamos actuando de manera coherente. Y el texto que vamos a estudiar hoy de esta carta de tercera de Juan, el apóstol nos habla de la integralidad en la vida cristiana. Yo quiero que nosotros podamos hoy sinceramente estar delante de este texto y examinar nuestro corazón, nuestra vida, con respecto a lo que el apóstol nos quiere enseñar hoy en esta carta. Entonces continuamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema: Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la tercera epístola y este es el sermón número 64 de esta serie, que se titula Llamado a la integralidad cristiana. Llamado a la integralidad cristiana. Vamos a estar estudiando en esta ocasión tercera de Juan, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en esta carta que estamos apenas empezando a estudiar, vemos que el apóstol Juan hace un llamado a la práctica de la verdad. Ese va a ser toda la dinámica de la carta, un llamado a la práctica de la verdad. A través de este estudio veremos 6 llamados que el apóstol hace, 6 llamados que podemos identificar dentro de esta carta que el apóstol Juan está haciendo con relación al servicio cristiano, ¿no? Con relación a la vida cristiana, al servicio cristiano. Y el versículo que estudiaremos hoy es un llamado para la iglesia, es un llamado de atención a la iglesia para que tenga una vida cristiana integral, completa, ¿no? Como ya vimos, la palabra integralidad significa totalidad y alude a lo que está completo, ¿no? El antónimo de integralidad sería parcial, sería incompleto. Cuando las cosas no están completas, cuando son parcial. Y así como el hombre no es integral, en muchos aspectos de la vida, como ya vimos en la apertura, y más bien es negligente, también pasa lo mismo en la vida cristiana. La vida cristiana del hombre no es muy integral, que digamos, ¿no? Se esperaría que el cristiano fuera integral, ¿no? En su vida, en su práctica cristiana. Sin embargo, no es así. Tenemos que reconocer que no es así. El versículo de hoy es un llamado a la iglesia a la integralidad cristiana. ¿Por qué podemos decir que este texto nos habla de la integralidad cristiana? Porque el apóstol aquí en este versículo habla de 3 aspectos de la vida cristiana que son importantes. 3 aspectos y llama en este comienzo de su carta a estar pendientes de esos 3 aspectos, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 aspectos de la vida cristiana? Pues los vamos a ver hoy en nuestro estudio, si Dios nos lo permite, ¿no? En primer lugar, Juan nos habla aquí de la prosperidad del alma. Juan nos habla de la prosperidad del alma. Es lo primero que vemos aquí en este texto. Entonces, nosotros vemos que Juan le dice en su saludo introductorio a Gayo. Recuerden que Gayo era un hermano de la iglesia, el receptor de la carta, le da instrucciones, le habla, le escribe, ¿no? Y lo primero que podemos notar aquí es que Juan le llama el amado, ¿no? Así le llama, el amado.
Y si ustedes recuerdan, esa expresión del amado ha sido la forma habitual en la que el apóstol Juan habla de los creyentes. En sus 3 epístolas, el apóstol Juan se dirige a los hermanos en la fe, a los cristianos, se dirige con la palabra amados. Y ya hemos visto que esa palabra habla de la realidad del Evangelio de Jesucristo, en el cual, por la soberana voluntad de Dios, fuimos nosotros objetos de su amor, de ese amor de Dios, de ese amor inmerecido, de su gracia, de haber sido elegidos para ser pueblo de Dios, aún antes de la fundación del mundo. Esa palabra amados habla de esa gracia de Dios que nos ama sin merecerlo. Y cuando Juan usa esta palabra, está diciendo que esa persona o ese grupo de personas a las que se dirige con esa expresión hacen parte de la iglesia universal, son parte de la iglesia universal, que son parte de ese pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser justificado, para ser regenerado por el Espíritu Santo, para ser santificado por la palabra de Dios. Cuando Él llama a alguien amado, le está diciendo: usted hace parte de la iglesia universal, ¿no? Y Juan reconoce a Gayo como miembro de la iglesia universal, o iglesia invisible, como le llaman algunos, ¿no? Le reconoce como parte de esa iglesia, como un miembro de la iglesia universal de Jesucristo, de la iglesia invisible, como algunos le llaman. Pero Juan no solamente resalta que Gayo era amado por Dios, sino que también manifiesta que él era amado como hermano en la fe, como hermano en Cristo. Gayo no solo disfrutaba del amor inmerecido de Dios, sino también el amor de la familia de la fe, de la iglesia. Y esto era porque Gayo, al igual que los verdaderos miembros de la iglesia universal, pues también era parte de una iglesia local, ¿no? No solamente era un cristiano que pertenecía a la iglesia universal de Jesucristo, a la iglesia invisible, a esa iglesia que está esparcida por todo el mundo, sino que localmente hacía parte de una iglesia local, de una congregación local, ¿no? Al parecer él hacía parte de las iglesias de Asia a las que muy probablemente el apóstol Juan está escribiendo. Entonces Juan también nos deja ver que Gayo era no solamente un miembro de la iglesia universal, no solamente era parte de una iglesia local, sino que también nos deja ver que Gayo era un creyente que destacaba en su fe, ¿no? Era un creyente diligente en su vida cristiana, y por eso, como dice el apóstol Juan, Gayo era un creyente que prosperaba en su alma. Es algo que está resaltando el apóstol en este saludo introductorio. Dice: amado, yo deseo que tú tengas salud, que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que está diciendo Pablo en este texto es que él se da cuenta que Gayo es un hombre en el cual hay una prosperidad del alma, ¿no? Un hermano que prospera en su vida cristiana. Y esta expresión es interesante. La expresión prosperar que usa el apóstol aquí es una palabra compuesta que literalmente se traduce ayudar en el camino de uno. Ayudar en el camino de uno. Y es una palabra griega que significa lograr, alcanzar, triunfar. Lograr, alcanzar, triunfar. Y esta palabra habla del esfuerzo que uno hace para ayudarse a sí mismo a lograr algo, a alcanzar un resultado, a triunfar en algún área de la vida. Y aquí Juan resalta el hecho de que Gayo se ha esforzado y ha logrado triunfos significativos en su alma. Obviamente esa palabra alma está refiriéndose a su crecimiento como cristiano, ¿cierto? A esa parte como cristiano que todo creyente debe desarrollar, a ese crecimiento en la fe, ¿no? Todo creyente, la Biblia muestra que todo creyente empieza siendo un bebé, un niño en la fe, y que a medida que pasa el tiempo uno va creciendo, a medida que estudiamos la palabra, que aprendemos, a medida que somos diligentes en el estudio, en la práctica de los principios cristianos, pues vamos creciendo, madurando. Y al parecer esta expresión que usa el apóstol se refiere a esa parte de la vida de Gayo.
Gallo era un hombre que avanzaba en su vida cristiana, que había logrado avances muy significativos en su vida cristiana y se refiere a su crecimiento como creyente. Y en esto, Gallo es un ejemplo para todos nosotros los creyentes, ¿no? Porque todos nosotros estamos llamados a crecer en nuestra fe, a prosperar en nuestra alma, estamos llamados a conocer cada día más la palabra, a promover en nuestra práctica una vida conforme o coherente con la palabra de Dios, ¿no? Y si queremos crecer en la fe, pues es necesario ayudarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, prosperar, ¿no? Es decir, esforzarnos por alcanzar ese crecimiento. Es importante porque la Biblia nos enseña que el crecimiento cristiano, el crecimiento de la vida cristiana lo da Dios, ¿cierto? Pero esa es la soberanía de Dios. Pero también nos enseña la responsabilidad humana. Es decir, nosotros tenemos parte en ese crecimiento. Por eso la Biblia nos habla, nos llama en muchas ocasiones, nos llama a crecer en la fe. Crezcan en la fe, dice la palabra de Dios, ¿no? Crecer en el conocimiento, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Más de una vez el apóstol Pablo nos llama a ese crecimiento y en muchos pasajes del Antiguo Testamento también se nos llama un crecimiento en nuestra fe, en nuestro conocimiento de la palabra. Entonces, si queremos crecer, es necesario esforzarnos por alcanzar unas metas definidas. Como en el caso del cuerpo, mis hermanos, el crecimiento en la fe no es mágico, sino que requiere alimento, requiere disciplina, requiere de nosotros interés. Si no te propones leer la Biblia, por ejemplo, si no te propones leer la Biblia, pues sencillamente no lo vas a alcanzar nunca. Si no nos trazamos un plan, si no seguimos ese plan para la lectura bíblica, pues sencillamente no vamos a alcanzar ninguna meta en cuanto a leer la Biblia completa. Esa es una tarea del cristiano. Los creyentes deberíamos leer la palabra, no solamente una vez, sino muchas veces en la vida. Tenemos años para leer la Biblia. Y hay personas que le han pasado 10, 15 años y nunca han siquiera leído toda la Biblia completa. Es negligencia nuestra. Si no nos proponemos hacer el instituto bíblico, nunca lo vamos a hacer. Si no apartamos una hora específica de la semana en la que podamos aislarnos de nuestra rutina para hacer esas clases del instituto que duran una hora, pues nunca lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Pasa lo que le pasa a muchos que empiezan, pero nunca acaban, siempre están ahí en la mitad, ¿no? Recordemos, mis hermanos, que los creyentes bíblicos hablamos de la soberanía de Dios, pero también de la responsabilidad humana. Y en ese sentido estamos llamados a crecer. Como creyentes estamos llamados a hacer prosperar nuestra alma. En sus cartas, Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, recordándoles la soberanía de Dios, pero también les recuerda su responsabilidad como creyentes. Empieza diciendo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 57 y 58, dice el 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo empieza hablando de la soberana voluntad de Dios que nos da la victoria en Cristo. Pero Él no se queda ahí. Él dice en el 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Esto ya es responsabilidad humana. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el creyente nunca debería dejar de crecer en su fe. Estamos llamados a crecer. Amados, estad firmes, constantes, constantes. Constancia quiere decir no descanses todo el tiempo, creciendo en la obra del Señor. Siempre, dice. Miren cómo utiliza una serie de palabras que algunos dirían, pues, algunas sobran ya, ¿no? Porque lo dice constantemente, siempre está hablando de la importancia del crecimiento cristiano todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo el creyente está creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y esa es una palabra muy hermosa que nos recuerda, nos reconforta, nos recuerda la realidad de la recompensa divina. El creyente nunca debe dejar de crecer en su fe. Pero desgraciadamente el caso de Gallo
que era un hombre diligente, pues no es el de la mayoría de los cristianos. Ojalá fuera el de la mayoría, ¿no? Sino que en gran parte de la iglesia cristiana, ese es el caso, pero de unos pocos nada más, ¿no? Y esta carta es un llamado a la iglesia, un llamado a todo el que es creyente, que está escuchando este mensaje, que está viendo este mensaje. Es un llamado al crecimiento en la fe, un llamado a hacer de la iglesia local una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia firme en la doctrina bíblica, a levantar familias fuertes, hogares firmes en la fe, en la palabra, hogares donde los hijos aprendan y entiendan la vida de una manera bíblica, que tengan una manera de ver el mundo que sea bíblica, que podamos levantar hijos fuertes en la fe, hijos que van a perseverar en la fe, hijos que van a continuar el legado de sus padres de llevar el evangelio. Mis hermanos, ese es el llamado de Dios a la iglesia, un llamado al crecimiento en la fe. Y Juan le dice al amado Gallo, le dice que está feliz, que está contento porque ve que prospera en su alma. El segundo aspecto de la vida cristiana del que nos habla aquí el apóstol Juan tiene que ver con la prosperidad del cuerpo. Ese es otro aspecto de la vida cristiana que trabaja aquí el apóstol Juan. Dice el texto que estamos estudiando, Juan le dice que él desea que sea prosperado y que tenga salud, así como prospera su alma. Miren, el punto de referencia es la prosperidad del alma de Gallo. Gallo era un hombre próspero en su manera de crecer en la vida cristiana. Pero Juan aquí le dice, yo quiero que también tenga salud. Y aunque Juan en su saludo introductorio reconoce y exalta la prosperidad del alma de su discípulo Gallo, también deja claro que no está satisfecho con eso, que él quiere más. Él desea que Gallo también sea prosperado en su salud, que él tenga salud. Y esa mención tan específica en un saludo del apóstol Juan da a entender que Gallo no contaba con muy buena salud. El texto no lo dice claramente, no nos da alguna referencia de su estado de salud, de por qué estaba Juan hablando de esto. Pero si ustedes recuerdan, en la Biblia no es natural que se empiece de esta manera una carta. Específicamente, Juan está orando o deseando que su discípulo tenga salud. Entonces, esto nos habla de que muy posiblemente Gallo tenía problemas de salud. Ahora, era costumbre en las cartas antiguas preguntar por la salud de la persona que recibía la carta, del destinatario. Pero en esta carta, Juan no pregunta por la salud de Gallo, sino que le desea que pueda tener buena salud. Y de la misma manera que ha prosperado su alma, pues así también prospere su salud. Y esto obviamente nos está mostrando que aquí hay un problema en la salud de Gallo. Y no es solo un deseo de su corazón, sino que prácticamente Juan está recomendándole a Gallo que también propenda por su prosperidad física. Le está recomendando que él cuide de su salud física, ¿no? Recordemos que la palabra prosperar hace referencia al esfuerzo que uno hace para ayudarse a sí mismo a lograr algo, a alcanzar un resultado y a triunfar en algún área de la vida, ¿no? Y aunque Juan estaba contento y le manifiesta a Gallo esa alegría por su crecimiento en la fe, él deseaba que también pusiera el mismo empeño en su salud para verlo bien, para verle mucho más tiempo, ¿no? Si Gallo se descuida en su salud, pues un día muy cercano muere y Juan ya deja de verlo crecer en su vida cristiana, ¿no? Entonces él le dice, también es importante la salud. Y no sabemos específicamente cuál era la situación. La carta no nos da mayor información, pero pasa muy a menudo, mis hermanos, que algunos creyentes como Gallo, que son muy diligentes, que hacen mucho énfasis en su crecimiento cristiano, muchas veces olvidan ocuparse de su salud. Y esto es algo que no es muy piadoso, ¿no? Esto es algo que no es muy bíblico.
Porque la Biblia no nos llama a descuidar nuestra salud en pro de nuestra vida cristiana, de nuestro cristianismo, de nuestro crecimiento en la doctrina, ¿no? Algunos se creen tan indispensables para la obra del Señor que piensan que deben sacrificar su salud, su bienestar por la obra del Señor, pero eso es contrario a lo que la Biblia dice. Salvo en momentos en los que la vida exija el sacrificio de nuestro cuerpo, la Biblia no nos llama a deteriorar nuestro cuerpo por predicar la palabra o por crecer en la vida cristiana. No nos llama a esto. No, hay situaciones como la persecución en las cuales, pues obviamente uno debe sacrificar su vida, ¿no? Si es necesario. Pero eso no quiere decir que en todo momento el cristiano esté maltratando su cuerpo por causa del evangelio. Eso no está bien. Eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Algunos se creen tan indispensables que piensan que tienen que matarse a sí mismos, predicando el evangelio, creciendo en la fe, buscando al Señor, en unas condiciones tan difíciles que no son necesarias. Todo el que ha leído la ley se da cuenta que a través de ella Dios manifiesta interés no solamente por el alma, sino por el cuerpo de los creyentes. Dios nos hizo completos. Dios no nos hizo solo alma. Dios nos hizo completos y el cuerpo es una parte importante, y la ley habla mucho acerca de las necesidades del cuerpo y se ocupa de ellas, ¿no? Dios se interesa por la salud física. Una manera en la que Dios protegió al pueblo fue dándoles normas, leyes detalladas sobre higiene, sobre prevención de enfermedades para cuidar su cuerpo. Entonces miren lo importante, miren que a Dios sí le interesa nuestro cuerpo. Por ejemplo, leemos en Levíticos capítulo 5, versículos 2 y 3, que dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces miren cómo la ley llamaba la atención al hombre para que cuidara su salud, ¿no? Que no cogiera inmundicias, y si cogió algo que estuviese malo, que pudiese contaminarle, dañarle en su integridad física, pues entonces se apartaba, se aislaba. Eso era quedar inmundo, ¿no? Y uno encuentra en la ley mandamientos muy claros en los que Dios busca proteger la salud del pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio 23, 12 hasta el 14, vamos a leerlo, dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Uno, cuando piensa en la Biblia, uno piensa que la Biblia va a hablar de cosas muy espirituales, de asuntos relacionados con el alma, pero aquí vemos que la santidad, la santificación incluye aspectos físicos. Que la preocupación de Dios en la ley no era solamente por el alma, al revés. La gran mayoría de lo que leemos en la ley tiene que ver con el cuerpo. Nosotros como creyentes debemos cuidar nuestra salud. Debemos tomar precauciones para tener buena salud, para cuidarnos, para no terminar enfermos. Y es lo que Dios hace a través de su ley. La santificación incluye aspectos físicos. Vivir de una manera agradable a Dios significa encargarnos no solamente del bienestar de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Por eso Juan escribe a su amado discípulo Gallo y le dice: yo quiero que tú también tengas salud, no solamente que seas un hombre de Dios, no solamente que estudies la palabra, no solamente que te comprometas con el evangelio, que trabajes en la predicación del evangelio, sino que también cuides tu salud.
que es una parte importante. Entonces Dios nos llama no a ser religiosos, sino santos. Y la santidad incluye los aspectos de la vida como el de la salud. Aspectos de la vida que tienen que ver con el alma, pero también con el cuerpo. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay personas que enfatizan solo aspectos espirituales, ¿no? Aspectos del alma, pero Dios dice que el cuerpo y el espíritu son de Dios, que debemos cuidarlos. El templo de Dios, el cuerpo de nosotros los creyentes. Parte de nuestra buena mayordomía incluye cuidar nuestra salud, incluye comer balanceado, incluye evitar la enfermedad. Y eso es sabiduría, eso es buena mayordomía. Dios nos ha dado el cuerpo no para que lo destruyamos. Es cierto que el cuerpo es finito, este cuerpo tal como lo vemos aquí. Pero también es cierto que es algo que Dios nos dio para que lo cuidemos, para que tengamos nosotros también cuidado de él. Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21 dice: Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Miren lo interesante de este texto. Aquí el proverbista pone al lado de la embriaguez al comilón, ¿no? Al que come demasiado. Y en la Biblia, notemos que la Biblia nos habla de que cuando nos excedemos con la comida, pues estamos haciendo mal. Lo mismo que el que se excede con el licor. Miren que Dios no prohíbe el licor, ni prohíbe la comida, ¿o sí? ¿No? Ninguna de las dos. Pero cuando bebemos sin control, nos emborrachamos. Y cuando comemos sin control, pues dañamos también nuestro cuerpo, es lo que la Biblia dice. Lucas capítulo 21, versículos 34, dice: Mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La glotonería siempre está en la Biblia al lado de la embriaguez. Es falta de dominio propio. Y esto no se trata de un estándar de aspecto físico como el que quiere implementar o imponer el mundo, ¿no? El mundo quiere implementar un estándar de belleza, ¿cierto? Donde todos tenemos que ser flacos. No, de eso no se trata. La Biblia nos habla de salud, de que cuidemos la salud. Ser gordo o flaco, estar gordito o flaquito, pues muchas veces tiene que ver con el metabolismo, y eso hace parte del diseño de Dios. Dios no hizo a todos, ni a todos gordos, ni a todos flacos, ¿cierto? Pero la glotonería es pecado. Y es una falta de dominio propio que daña la salud. Y la Biblia nos llama la atención también con respecto a eso. Lo mismo se puede decir de aquellos que, teniendo recursos para comer y alimentarse bien, por causa de la vanidad deciden no comer. Porque está de moda ser flaquito, entonces no como. Y eso es lo que está pasando en muchas personas, que por agradar a la sociedad comen menos de lo que el cuerpo requiere, causando daño a órganos tan importantes como el cerebro, ¿no? Y eso está mal. Eso es deteriorar nuestro cuerpo por la vanidad. Entonces Dios nos hace un llamado en esta carta a que cuidemos también nuestra salud. Hace poco realizaron un estudio del impacto de las redes sociales en la adolescencia, y se concluyó que las redes sociales han causado un aumento en los casos de anorexia y de bulimia, ¿no? Tanto de lo uno como de lo otro. La gente, por el aspecto físico, por quedar bien en la foto, por la imagen que quieren dar en sus redes sociales, pues está aguantando hambre, ¿cierto? Y esto ya viene a ser un problema de salud terrible. El creyente, como buen mayordomo, está llamado a cuidar de su salud
y enseñar a sus hijos para que no terminen esclavos de los estándares de este mundo. Que nuestros hijos sean sabios, no terminen amarrados a todo lo que les diga el mundo, que no terminen allí como esclavos de la imagen, de lo que está de moda. Debemos enseñar a nuestros hijos. El tercer aspecto de la vida del que nos habla aquí el apóstol Juan es de la prosperidad integral. Entonces aquí Juan ya no habla de uno más de los aspectos, sino que él engloba todo lo que falta en su lista que le está dando a Gallo, ¿no? Él le habla de su prosperidad del alma, le habla de su salud, pero también habla de la prosperidad integral. Él dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, dice el apóstol Juan. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Y en el versículo 2, el apóstol Juan vuelve a llamar a Gallo amado, ¿cierto? Pero esta vez lo hace de manera personal. Ya no dice que tú eres amado de Dios prácticamente, parte de la Iglesia Universal, sino que está diciendo amado mío, personal, yo te amo como hermano en Cristo. Le dice. Y es interesante esa forma de expresarse del apóstol, ¿no? Es muy personal, es muy interesante. Ahora, estamos viendo que desde el saludo, la actitud pastoral de Juan es corregir, ¿no? Él está corrigiendo a su discípulo Gallo. Desde el saludo, así son los pastores, ¿no? Eso es inevitable, todo verdadero pastor lo hace, él vive corrigiendo, es algo que está en nuestra manera de ser. Estamos dando una felicitación y estamos aconsejando, estamos saludando y estamos aconsejando. Y la actitud pastoral de Juan es corregir, y eso es lo que hace en su carta desde el saludo. Y eso es un poco chocante, ¿no? Para nosotros los pecadores. Cuando nosotros somos corregidos, pues eso nos choca, nos molesta muchas veces. A veces queremos incluso pensar o decir, ¿y a este qué le interesa? ¿Cierto? Esa es la realidad de nuestro pecado. Por eso muchas veces los pastores no caemos bien en todo lado, no somos bien recibidos. Y esa actitud de corrección, muchos la interpretan como falta de amor, ¿no? Siempre el corazón rebelde del hombre ve la corrección, la disciplina como falta de amor. Pero Juan aquí llama a su discípulo, le dice amado, recordándole que si lo corrige es porque lo ama, porque desea verlo bien, porque desea verlo de una manera agradable, como debe ser, ¿no? Debemos aprender nosotros de este saludo a valorar a aquel que nos corrige. Porque si nos corrige, la Biblia dice, es porque nos ama, ¿cierto? Si nos corrige es porque nos ama. Y debemos dar gracias a aquellas personas que Dios pone en el camino para llamarnos la atención. Debemos dar gracias a Dios por esas personas que Él pone allí para corregirnos. Son ellas las que Dios usa para formar nuestro carácter para bien. Desafortunadamente es con ellas muchas veces que no nos la llevamos bien. Y nosotros tenemos que aprender. Cuando nos llaman la atención, pues debemos aprender que es por nuestro bien. Si la persona se equivoca, pues de todas maneras la intención era el bien nuestro, ¿no? Su intención era el bien nuestro. Así que, aunque se equivoque, valorémosla. Muchas veces nos pasa, corregimos algo que no hay que corregir. Pero lo tercero que vemos aquí en este texto, mis hermanos, es que el apóstol le habla a Gallo de una prosperidad integral, ¿no? Es decir, de una prosperidad total, completa, plena, que tiene que ver con todo, con toda su vida. Le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿eso es posible, no? ¿Es posible prosperar en todas las cosas? ¿De qué nos está hablando el apóstol Juan, no? Pues el apóstol en realidad no está hablando aquí de nada nuevo, ¿no? Porque a muchos les gusta la novedad de las cosas, ¿no? Pero Juan no está hablando aquí nada nuevo, sino de la prosperidad integral que viene como resultado de la vida conforme al Evangelio. Siempre el Evangelio, siempre la palabra de Dios nos lleva a una vida determinada, específica, que es la vida como Dios nos manda. Y esa vida en el Evangelio produce unos resultados de prosperidad
en la vida del hombre. Ahora, prosperidad no estamos hablando de la riqueza física, material, nada más. Algunos piensan en la palabra prosperidad y lo primero que viene a la mente es plata, dinero. No, recordemos que la prosperidad es el avance, es el progreso, es el lograr resultados, es el triunfar en cierta área de la vida. Y es integral el resultado de vivir el Evangelio, es integral porque abarca la totalidad de la vida del hombre. Eso es muy importante. La prosperidad integral es la que abarca la totalidad de la vida del hombre. Involucra la salud, el bienestar, las relaciones, la cosmovisión de una persona, sus valores, su moral, su economía, su lugar en la sociedad, etcétera, ¿no? Aquí podemos hablar de muchos aspectos de la vida. La vida no es solo dinero. El que busca prosperar solo en lo financiero y tener mucho dinero, muchas veces en su afán de hacerse rico, lo que hace es abandonar el resto de las áreas de su vida, ¿no? Y entonces llega a tener mucho dinero, pero a costa de su familia, a costa de su salud, a costa de muchas cosas. La pregunta es, ¿para qué sirve tener tanto? ¿Cierto? ¿Para qué sirve tener una colección de billetes y de propiedades cuando se perdió la familia, el hogar? No, la Biblia nos habla de una prosperidad integral, ¿no? Y el Evangelio renueva nuestra vida, nuestra mente, de tal manera que produce un cambio en nuestras acciones que nos permite avanzar en muchas áreas de nuestra vida para bien. Y eso es algo maravilloso del Evangelio. Miren que el Evangelio no es la clave para la prosperidad, pero si usted vive el Evangelio, pues inevitablemente va a haber prosperidad en su vida. Ojo, algunos toman el Evangelio como la clave para la prosperidad. No deberíamos verlo así porque ese no es el propósito del Evangelio, ¿no? Pero tenemos que decir que el Evangelio, vivir en el Evangelio produce prosperidad integral, ¿no? Aunque Juan estaba contento por el avance de Gallo en su crecimiento como cristiano en la congregación, él deseaba que pusiera el mismo empeño en su salud y en todas las áreas de su vida, porque al fin y al cabo esto es lo que pasa cuando se vive el Evangelio, y de eso se trata el Evangelio, de la vida de Dios en nosotros, de la vida de Dios en nosotros, de Dios obrando en nuestra vida de tal manera que nos lleve a decisiones, nos lleve a cambios que al fin y al cabo van a producir, como les digo, una prosperidad integral. De nada nos sirve, mis hermanos, destacar como cristianos en la iglesia, ser unos excelentes oradores de la palabra, ser excelentes en la predicación del Evangelio, si nuestra vida familiar es un caos, si descuidamos nuestra salud y ya estamos al borde de la muerte por el descuido, ¿de qué nos sirve? ¿No? Si somos malos administradores, ¿de qué nos sirve destacar en la iglesia si somos malos administradores de los bienes materiales? Si somos corruptos, si somos infieles, si somos flojos. Eso es fariseísmo. Eso se convierte en fariseísmo. Mateo 23:2, te recordarán las palabras del Señor Jesucristo acerca de los fariseos. Vamos a leer del 2 al 4, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál es la queja del Señor en cuanto a los fariseos? ¿Es una queja de doctrina? No, no es queja de doctrina. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Así que todo lo que les diga, pues háganlo, porque lo que están predicando ellos es la ley, lo que dice Moisés, es palabra de Dios. Dice, pero ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y es un llamado de atención para los creyentes. ¿De qué nos sirve tener una sana doctrina si nuestra vida es un caos? Porque la sana doctrina debe llevar a una sana práctica. De lo contrario es fariseísmo.
Si dejamos la religiosidad y el fariseísmo a un lado y nos ocupamos de verdad de conformar nuestra vida a la palabra, eso tendrá un impacto real en la totalidad de nuestra existencia, en todos los aspectos de nuestra vida. Y de eso nos habla toda la Escritura. Nosotros vemos que esto no es algo nuevo lo que está diciendo el apóstol Juan, porque la Biblia nos llama a esto, nos llama a ser integrales en nuestra manera de vivir y nos muestra que eso produce una prosperidad integral, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a leerlo hasta el 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren que no es nuevo eso de la prosperidad en todas las áreas. Aquí lo dice el texto, dice, todo lo que hace prosperará. Podemos avanzar, podemos lograr, podemos triunfar en muchos aspectos de nuestra vida cuando lo hacemos conforme a lo que Dios dice, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos ocupamos de cada área de nuestra vida. Y eso es importante. Cuando nos ocupamos de la totalidad de lo que Dios nos ha dado. Por eso el creyente debe ser un buen administrador de todo lo que se le ha entregado. Del tiempo, por ejemplo. De los dones que Dios le ha dado. De la provisión que Dios le ha dado. Todo esto hace parte de nuestra buena administración. Si queremos una prosperidad integral, es necesario ayudarnos a nosotros mismos y esforzarnos por estudiar y conformar nuestra vida a la palabra de Dios en todas las áreas. En todas las áreas. Y eso es importante, en todas las áreas. Recordemos que la Biblia nos habla de todo lo que es el hombre. Eso es integralidad. La buena mayordomía cristiana habla de esa integralidad. Y el buen mayordomo debe estar atento a todo lo que Dios le entregó. A todo lo que Dios le entregó. Eso es ser integral. Y eso requiere orden, requiere disciplina, requiere hacer el propósito, requiere sacar el tiempo. Miren que, mis hermanos, que eso no es mágico. Eso no es que hoy decimos, sí, Señor, ayúdame a ser integral y punto. No. No funciona así, nada más. Recordemos que está la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre. Clamemos a Dios que Dios nos ayude a ser integrales, pero hay que tomar decisiones. Hay que ser disciplinados, hay que tener un propósito, hay que sacar el tiempo. Pero en nuestra pecaminosidad preferimos sacar excusas para no hacernos cargos de lo que nos corresponde, ¿o no? Siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa que es que lo que pasa es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que esto o aquello. Y hay creyentes que nunca, por ejemplo, nunca llaman a sus padres porque dicen que no tienen tiempo. Recordemos que la Biblia nos dice que hay que honrar a padre y a madre. Y hay cristianos que viven lejos de sus padres, no les regalan una llamadita porque dicen que no tienen tiempo. La pregunta es, ¿será eso cierto? Nunca hacen el instituto bíblico porque no tienen no tienen en la semana una hora para ver la clase, para hacer el instituto. No leen la Biblia porque no tienen ni 10 minutos diarios para leer la Sagrada Escritura. No dedican tiempo de calidad a sus hijos por causa supuestamente del trabajo. No, es que tengo mucho trabajo y por eso no puedo. No le dan un detalle a su esposa porque supuestamente no tienen dinero. No ayudan en la casa porque están muy cansados. Y todas esas cosas no son más que excusas. No sacan a los hijos al parque porque están muy ocupados. Pero para ver un partido de fútbol, ahí sí ya no están ocupados, ¿no? Para darse un gusto, ahí sí tienen dinero. Para ver las redes sociales, ahí sí les sobra tiempo. Nosotros permitimos que el mundo
y sus tonterías nos quiten gran parte del tiempo, del dinero y de la vida, no porque tengamos mucho, no porque tengamos mucho tiempo, mucho dinero y mucha vida, sino porque no los valoramos, no somos responsables con lo que Dios nos ha entregado. Mayordomo, todo lo que descuidemos ahora, aunque en este momento no nos demos cuenta, un día nos pasará factura. Todo lo que descuidemos hoy, un día nos pasará factura. Es lo que le pasa al hombre. El hombre constantemente está siendo irresponsable, pero un día todas esas cosas en las que él está siendo irresponsable le pasan factura. Y cuanto más pronto atendamos el llamado a tomar responsabilidad en todo lo que Dios nos ha dado, pues mejor. Cuanto más pronto nosotros podamos abrir los ojos a nuestras realidades y ver todo aquello que estamos descuidando, pues mejor. Yo les animo a que piensen un poco cuántas veces ustedes han tenido que lamentarse por no hacerse cargo de lo que Dios les dio. Lo vemos en la práctica del mundo, en lo que vemos a diario, en las noticias. Cuando se descuidan los hijos, finalmente los padres terminan arrepintiéndose. Cuando se descuida la salud, finalmente vamos a lamentarlo. Cuando descuidamos la economía, también sufren nuestras finanzas. Todo lo que nosotros descuidemos un día nos pasará factura, y ese es el llamado de Dios hoy para nosotros. Nosotros no podemos decir, no, es que por estar haciendo esto no puedo hacer aquello, porque Dios nos llama a una vida integral, una vida en donde nos ocupemos de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos llama a ser mayordomos integrales, que cuidemos de todos los aspectos de la vida que Dios nos ha dado, en los que Dios nos ha puesto. Dios nos permita a cada uno de los que estamos aquí crecer como personas, crecer como creyentes, crecer como miembros de una familia, de un hogar, crecer en nuestra salud, crecer de una manera íntegra, que podamos prosperar en todas las cosas, que tengamos salud, que prospere también nuestra alma. Ahora yo quiero finalizar esta enseñanza de una manera diferente a como concluimos Primera de Juan y Segunda de Juan. Estos estudios de Tercera de Juan los vamos a concluir con pequeñas tareas para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Pequeñas tareas. No se va a preguntar por la tarea el domingo siguiente, no. Es una tarea personal para nosotros, para que la hagamos cada uno en nuestra vida para lograr avanzar, ¿no? Entonces vamos a hacer unas tareas cada domingo con estas enseñanzas, ¿no? Entonces la tarea de hoy, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es una lista de todo lo que Dios nos ha entregado. Una lista de todo lo que Dios nos ha entregado. Lo segundo que vamos a hacer con esa lista es poner frente a cada una de esas cosas que Dios nos ha dado la responsabilidad que nosotros tenemos como mayordomos. Entonces está aquello que Dios me ha entregado y la responsabilidad que yo tengo como mayordomo. Y lo tercero que vamos a hacer es que, si no lo hemos practicado, le asignemos parte de nuestra vida a esa responsabilidad, ya sea en tiempo, ya sea en dinero, en lo que se requiera, ¿no? Ejemplo, voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan hacer la tarea bien hecha, ¿no? Somos padres, eso quiere decir que Dios nos ha dado hijos, ¿no? Entonces pongo en la casilla de lo que Dios me entregó, Dios me dio hijos, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a esos hijos? La Biblia dice que debemos criarlos en la disciplina de la amonestación del Señor. Entonces, la casilla de mi responsabilidad pongo criarlos, ¿no? Ahora, si yo me doy cuenta que no lo estoy haciendo, ¿cierto? Que yo estoy respondiendo por la comida, que estoy respondiendo por otras cosas, pero que no estoy ayudando en su crianza, que no estoy realmente formando carácter en ellos, un carácter cristiano, pues entonces yo voy a poner cómo voy a dedicar parte de mi vida a eso, ¿no? Y como eso no puede ser simplemente un propósito, decir, a partir de hoy voy a hacerlo, no. Entonces vamos a hacerlo con fecha, con hora, con lo que podamos que sea específico. Entonces podemos poner, de ahora en adelante voy a hacer con ellos un devocional diario de 10 minutos. Un devocional diario de 10 minutos. Miren cómo
No estamos hablando de 2 horas, de 3 horas, nada de esto. 10 minutos de devocional bien hechos, ¿cierto? Entonces miren la tarea. Yo estaba descuidando la crianza de mis hijos, dice usted. De ahora en adelante voy a dedicar 10 minutos diarios a esta tarea. Mis hermanos, muchas veces el asunto de la creencia es que no somos conscientes, sino hasta que ya se nos ha salido de las manos el problema. Estamos a tiempo, hagámoslo. Criemos. Y así, con cualquier área de su vida usted puede hacer esta tarea, dedicándole tiempo o el dinero o los dones que Dios le ha dado para que usted pueda responder por aquello que Dios le ha entregado. Entre más rápido usted tome responsabilidad con las cosas que Dios le entregó, con las personas, con los oficios, con los deberes que Dios le entregó, pues va a ser mucho mejor para su vida. Así que les animo a que hagamos estas pequeñas tareas que estamos proponiendo en cada una de las enseñanzas de Tercera de Juan. Y quiero que terminemos orando al Señor, pidiéndole que nos ayude con esta tarea, que Él nos recuerde y nos haga poder ver cuánta falta de integralidad hay en nuestro corazón. Muchas veces queremos como quedar bien y decir, no, yo todo lo manejo bien. Pero que Dios nos permita ser sinceros con nosotros mismos y que podamos hacer esta tarea por el crecimiento nuestro y el crecimiento de nuestra familia, por la prosperidad de todas las áreas de nuestra vida. Les invito a que oremos, a que le pidamos a Dios que nos ayude con todo esto. Amén. Señor amado, hoy agradecemos tu misericordia, tu bondad, Señor. Agradecemos ese llamado que a través del apóstol Juan tú nos das a nosotros como creyentes, que nos permites darnos cuenta de nuestra falta de integralidad, que desnuda nuestro corazón al mostrarnos, Señor, que somos muchas veces irresponsables y que no hemos sido buenos mayordomos en muchos aspectos de la vida que tú nos has entregado, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos cuidado lo que tú nos has dado, no hemos sido diligentes, Señor, y queremos pedirte perdón, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que nos permita, Señor, darnos cuenta antes de que sea demasiado tarde de aquellas cosas que hemos descuidado, de aquellos aspectos de nuestra vida en los cuales estamos, sin darnos cuenta, creando enemigos, creando problemas, Señor. Oramos para que tú nos permitas ser integrales en nuestra vida cristiana, que todos los aspectos de nuestra vida nosotros podamos prestar la atención que tú nos has llamado a prestar y que podamos ser diligentes, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a entender tu palabra y a hacer como tú nos has dicho, Señor. Pedimos, Señor, que nos des no solamente la disposición, el deseo, sino también la provisión de tiempo, de dinero también, de dones, Señor, para poder llevar a cabo la tarea que tú nos has dado, Señor. Que finalmente podamos ver esa bendición, Señor, que viene como fruto de ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos ver esa prosperidad integral de la que habla el apóstol aquí, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos oyes, porque tú nos corriges, Señor, y porque tú nos ayudas, nos sostienes en todo tiempo. Gracias por tu soberana voluntad y ayúdanos, Señor, con nuestra responsabilidad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.